como último bloque de esta noche, invito a nuestro panelista del día de hoy. Él es el doctor José Luis Quilcate Tirado, jefe de la zona registral número 1, sede Piura, de la SUNARP, a hacer uso de la palabra. Doctor Quilcate, lo escuchamos. Les agradezco la invitación, la oportunidad de compartir desde el panel los comentarios de las exposiciones realizadas por el doctor Jorge Ortiz y por el ingeniero Luis Espinosa, sobre temas que hoy cobran palpitante actualidad, como son la conservación del medio ambiente y el uso de nuestros recursos naturales. El doctor Ortiz hablaba y mencionaba que él tenía su exposición preparada para presentarla en Piura y lamentablemente el COVID-19 ha impedido que él venga a Piura, pero desde acá, desde Piura, a él y a todos los invitamos a que se reiniciadas las comunicaciones puedan venir a esta cálida ciudad. Fíjense, ha sido tal el nivel de impacto de esta pandemia, y sobre todo en el norte del país, en el oriente, que lamentablemente algunos trabajadores nuestros han partido víctimas de... Bueno, les decía que el COVID ha afectado a la zona registral y lamentablemente 2 compañeros nuestros han fallecido víctimas de la enfermedad, pero así como nos ha afectado, también ha sacado a relucir la solidaridad del personal de la zona registral, el compromiso colectivo por apoyar al compañero enfermo, y eso lo que indica y lo que nos muestra es que la zona registral y la SUNARP en general es una gran familia solidaria, porque también al momento en el que personal de la zona 4 Iquitos se vio afectada, todo el sistema acudió en su apoyo, y eso es parte de esa adaptación que estamos obligados a hacer, así como esta jornada preparatoria virtual, que es la forma como la SUNARP se adapta a estos nuevos tiempos y a estas nuevas necesidades. Los temas que han sido tratados por los expositores con amplitud y profundidad nos hacen repensar la necesidad de que el Estado cumpla un rol más acorde a los nuevos tiempos. Y hoy mencionaba el doctor Ortiz que algunas especies que se creían extintas están volviendo. Igual, por ejemplo, el otro día veía un video de unos pescadores en Chimbote que mientras iban filmando e iban avanzando por 8 minutos veían cardúmenes de bonito, el pescado bonito, por más de 3 millas. Entonces, eso es algo que antes no se había visto con frecuencia. Entonces, esta recuperación de la naturaleza, la recuperación de estos espacios y áreas verdes y zonas medioambientales, bueno hubiera sido que fuera el resultado de una política pública mundial, ¿no? Que busque precisamente darle a la naturaleza el espacio que nunca debemos dejar de darle. Pero la recuperación más bien se da por el miedo que ha generado esta pandemia. El miedo que ha permitido que todos nos refugiemos y tratemos de pasarla de una manera que evitemos el contagio, porque la enfermedad es mortal en algunos casos.
sobre todo en grupos de riesgo. Pero también nos deja para la reflexión, como han puesto los expositores, que hay leyes, así como el doctor Ortiz ha mencionado algunas leyes que regulan la conservación del medio ambiente por parte de la sociedad. Hay otras leyes que incluso no requieren desarrollo, sino que son leyes inmutables, son leyes que se van a cumplir sí o sí, y son las leyes naturales. Y a esas leyes nosotros debemos prestar mucho cuidado y mucha atención, porque cuando queremos como humanidad de repente tomar en cuenta los avisos que nos da la naturaleza y no prestamos atención adecuada a estos avisos, lamentablemente vamos a tener este tipo de reacción de la naturaleza que nos va a afectar. Si nosotros queremos como seres humanos retar a la naturaleza, lamentablemente creo que vamos a una batalla que vamos a perder, porque hace más de 4.000 millones de años o 3.000 millones de años la naturaleza sigue y continúa y va adaptándose, y nosotros como especie recién no tenemos más de 30.000 años. Entonces allí es importante que tengamos especial atención y se tenga en cuenta estos avisos que nos da el medio ambiente. Fíjense, lo que señalaba también, y esto es importante considerarlo porque tenemos por un lado la preservación de áreas naturales y por otro lado tenemos el uso de los recursos naturales, tanto recursos energéticos como también la explotación de estos recursos. Y en la conservación de áreas naturales, el registro juega un rol importante porque va a dar publicidad de dónde se encuentran ubicadas estas áreas naturales y si es que existe alguna titularidad privada para evitar las transferencias de estas áreas naturales. Porque declarada un área natural, aun cuando sea de dominio privado, el privado no va a poder transferir estas áreas naturales. Entonces, eso es, parece el rol que nosotros jugamos como registro, darle esa publicidad para que se respeten y se tenga un crecimiento armonioso con la naturaleza a través de los planes de desarrollo o planificaciones que existan para el crecimiento, por ejemplo, de ciudades o para el trazo de carreteras o de vías. No hace mucho acá en Piura también se vio afectada por el fenómeno del Niño, igual Trujillo. Recuerdo que algunas de las construcciones, sobre todo en Trujillo, hay una quebrada que llega hasta Huanchaco, y habían construcciones, y conversando con la gente que estaba en esas construcciones y se les preguntaba por qué no se mueven de allí, es que dicen, bueno, acá yo tengo 1.000 metros cuadrados y los huaicos vienen, no sé, cada 5 o 6 años y bueno, prefiero arriesgarme. Lamentablemente hay situaciones en las que a veces no se evalúa el riesgo al que exponen no solo la salud, la integridad y la vida misma, sino también la de los familiares, ¿no?, que viven con ellos. Entonces, la naturaleza cuando va a recuperar sus espacios, lo va a hacer sin ningún tipo de miramiento, y de allí la necesidad de establecer políticas públicas claramente que tengan en cuenta las condiciones naturales. De otro lado, estas también me parece importante, las políticas públicas
con la información que nos ha dado el ingeniero Espinosa, nos hace ver que temas tan importantes que incluso elevan la aguja en cuanto al presupuesto y al financiamiento nacional, como la exportación de minerales, como el consumo de energía, no son tratados con la seriedad y con la difusión que deberían ser tratados. Y allí me parece que debemos observar y apuntar a un aspecto que de repente ha sido dejado de lado. Este aspecto que tiene que ver con las interacciones entre el Estado, el privado, entre los ciudadanos, la academia incluso, que es el debate, la determinación de las necesidades, la determinación de los intereses nacionales y cómo es que se van a cuidar estos intereses. Y esto tiene que ver con la gobernanza que implica esta interacción y acuerdos para la determinación de la política pública. Si tenemos, como ha señalado el expositor, las mayores reservas energéticas en gas, las inversiones mayores, la lógica nos dice que deberían estar orientadas a darle la infraestructura para que ese gas sea utilizado al interior del país y que tengan condiciones como para que cada peruano, cada ciudadano tenga conexión a ese y pueda disfrutar de ese gas natural que se encuentra dentro del subsuelo del país. Y, por ejemplo, evitar esa exportación a $1 cuando incluso acá si se vendiera para la industria nacional por la unidad de medida, no recuerdo bien, pero te pagarían hasta más, $5. Pero para eso necesitamos infraestructura y para ello se requieren incentivos. Y para ello se requiere acuerdos, para ello se requiere debate. Porque, ¿qué ganamos nosotros como país, como sociedad, teniendo un recurso en el subsuelo e invirtiendo de repente en refinerías que cuestan mucho más que lo que costarían las infraestructuras para que todos los ciudadanos tengan acceso a ese gas natural en sus viviendas, o para una reconversión de la matriz energética en el país? Como Estado, como país, nuestros intereses corresponderían estar acorde con las necesidades de la población, con la necesidad de la conservación del medio ambiente también, porque es menos contaminante el uso del gas natural que el petróleo, por ejemplo. Estas propuestas que ha hecho me parecen sumamente interesantes, porque además al uso del gas natural sí habría que agregarle el uso de las energías renovables, no apostando todo a las energías hidráulicas nada más, sino a una diversificación, pero nosotros estamos apostando mucho al uso del petróleo que además importamos. Y que paradójicamente, por ejemplo, acá en Piura, teniendo la refinería de Talara tan cerca, tenemos el petróleo o uno de sus derivados, la gasolina, una de las más caras del país. Entonces hay ciertas paradojas que no las entendemos dentro de un análisis razonable, de razonabilidad. Para entenderlas mejor, creo que habría que separar un poco toda esa maraña de información normativa incluso que existe para que no se vea con claridad
cuáles son nuestros intereses, y eso pasa necesariamente porque tengamos un debate y una apertura de la información que permita tener esta gobernanza de los recursos naturales, gobernanza de los recursos del Estado, y ver de qué manera estos recursos pueden ser usados en beneficio de la ciudadanía y en beneficio también de los intereses del país. Mientras más claro esté este debate y mientras más clara sea la información para que se puedan tomar decisiones razonables, se puedan tomar decisiones que sean beneficiosas al desarrollo del país, me parece que este debate y estos temas que, por ejemplo, no se tocaban mucho en eventos de esta naturaleza, pero que se tocan en este momento y que me parece sumamente importante, porque ponen el tapete cuál es el rol de los principales actores económicos, si se quiere, del país, y también pone en el tapete la necesidad de incorporar nuevas formas de energía. Hay parques eólicos, por ejemplo, yo he visto Camino a Talara 1, en San Pedro de Yoc otro, e incluso hay parques eólicos que podrían estar en el lecho marino, en el mar. Y sí sería interesante, por ejemplo, que también el registro pudiera en algún momento incorporar estos parques eólicos como parte de un registro no sé, de concesiones de energía, no solo a nivel terrestre, sino también a nivel marino. Entonces, se abren una serie de posibilidades que podemos hacer, que podemos tener, sobre todo por el desarrollo de la tecnología y sobre todo ahora que tenemos este tiempo para este tipo de debates tan ricos y tan necesarios a la vez. Entonces yo quedo muy satisfecho con las exposiciones del doctor Ortiz y del ingeniero Espinosa. Espero que todos nuestros compañeros que están acompañándonos también hayan quedado satisfechos con las exposiciones, y les agradezco por la claridad y profundidad en el desarrollo del tema, y bueno, reiterarles a todos que tengan todos los cuidados que se requieren para preservar nuestra salud y nuestra integridad. Muchísimas gracias y bueno, lo dejo ahí. Gracias. Gracias, doctor José Luis Quilcate, por sus acertados comentarios. Agradecemos también al doctor Ortiz Pasco, al ingeniero Espinosa Quiñones, por compartir con nosotros sus conocimientos en la materia, y también agradecer la presencia del doctor Harold Tirado, quien aún nos acompaña conectado a la plataforma, escuchando estas interesantes conferencias de los invitados del día de hoy. Hasta aquí el primer día de esta segunda jornada preparatoria al 18º CADER SUNARP, modalidad virtual. Gracias por conectarse y nos vemos mañana. Tengan una linda noche.